La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en un programa más, La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo en vivo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana. También llegamos a algunos lugares del país en esta batalla que estamos librando contra los autos, que ellos sí tienen para pagar patrocinio, nosotros no. Pero también, y no me quejo, llegamos a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá, y eso sí, a todas partes, a todo el mundo, por donde haya internet, a través de la página www.radioformula.com.mx. Y, por supuesto, como siempre lo hacemos también, quiero recordarles que estamos a su disposición con nuestras vías electrónicas, por las cuales podemos comunicarnos muy fácilmente. Primero, el correo electrónico villalpanhistoriador@gmail.com, y segundo, el Facebook Villalpando y la Historia, que como siempre tengo aquí presente, aquí frente a mí, y como siempre lo hacemos también, déjenme rápidamente agradecer a los amables amigos que ya se tomaron la molestia de escribirnos, como don José Naum, que siempre está con nosotros, y me hace una pregunta muy interesante y que tiene que ver con el tema que estamos tratando, porque dice que alguna vez leyó que el capitán Ignacio Allende es considerado el primer soldado de México. Pero si el ejército mexicano tiene apenas poco más de 100 años de fundado, ¿cómo considerar a los ejércitos anteriores? Sí, don José, esta es una especie de revoltijo histórico muy curioso, porque recuerden que una cosa es la historia y la verdad oficial y otra cosa es la historia a secas. En México hay fuerza armada establecida, como lo veremos hoy, desde el año 1763. Sin embargo, el ejército mexicano de hoy es la misma gente, tiene las mismas trayectorias, la misma historia, los mismos héroes, porque también conmemoran a los niños héroes, como todos sabemos, pero sin embargo formalmente no es. En México ha habido varios ejércitos. Miren, el Trigarante, que surge a partir de 1821, que se convertirá después en el Ejército Permanente Mexicano, que estará vivo hasta el año 1860, cuando se disuelve. Después el Ejército, de alguna manera llamémoslo así, liberal federal, que se crea con el presidente Juárez y que es liquidado en los tratados de Teoloyucan en 1914. Y luego, a partir de 1913, un año previo, el Ejército Constitucionalista, que se transforma en Ejército Mexicano o Ejército Nacional Mexicano, que es el que actualmente existe. Es decir, formal y políticamente hay cortes. En los hechos, en la materia, son los mismos, afortunadamente. También quiero agradecerle muchísimo a don Octavio Lara, que me ha escrito hace un momentito, y me dice, muy emocionado, que escuchó que hace 8 días, cuando habló nuestro amigo queretano y nos pidió un programa especial sobre los toros, que él, ya que no lo tomé a mal, me sugiere también un programa especial sobre la charrería. Así que lo vamos a hacer. Denme nada más oportunidad, primero, de buscar los expertos. Aquí ya don Octavio me recomienda alguno. Segundo, de agotar esta serie que estamos transmitiendo en estos días. También le agradezco muchísimo a nuestro amigo don Rolando Orozco, como siempre, que nos escucha. Muchas gracias. Me recuerda una promesa que hice por allá en julio, agosto, que la verdad se me olvidó, don Rolando, después de mi accidente, 2 semanas que estuve fuera del estudio, transmitiendo en vivo, como ustedes saben, pero desde mi casa y después con la convalecencia. Pero déjenme ver cómo retomo esto, pido los libros y lo hacemos. También un mensaje muy especial que me dio mucho gusto. Don Daniel Viramontes Pérez, que junto con su novia Nuria Barriga, fíjense amigos, nos escuchan en Eindhoven, en los Países Bajos, allá en Holanda. Ellos son, al parecer son potosinos. Me piden que también salude a otro amigo paisano de ellos, Omar Guijarro, también potosino, también vive en Eindhoven, allá en Holanda, y me da muchísimo gusto que nos escriban desde allá. También un saludo muy especial a la maestra doña Rosa Araceli Rotaeche, que nos está escribiendo, dice que nos está escuchando,
Qué bueno, se lo agradezco infinitamente. Y por último, déjenme rápidamente, porque tenemos varios, nuestro amigo don Carlos Prado, que está listo y atento para iniciar la clase de historia. Así que, gracias, se los aprecio enormemente. Bueno, vamos a continuar la historia que hace 8 días iniciamos acerca de los ejércitos, en plural, en México, debido a pues a estos baches históricos que he comentado hace un momento, porque oficialmente son varios, pero en esencia los soldados mexicanos son los mismos siempre. Tienen los mismos antecedentes, honran a los mismos héroes. Y claro, la política ha separado en tramos a los diversos ejércitos, pero finalmente no hagamos caso de eso. Y hoy vayamos a la época de la independencia. Primero hay que aclarar un punto muy importante, muy especial, y es que una vez culminada la conquista de México en el año de 1521, amigos, fíjense, esto es muy especial, se sostuvo sin necesidad de ningún tipo de ejército, de ninguna fuerza armada, la dominación española hasta el año de 1763. No había soldados en México. El territorio inmenso que componía la Nueva España, que se extiende, como sabemos, desde Panamá hasta allá, hasta Alta California y Utah, no tenía para controlarse ningún solo soldado. Bastaba la disciplina española, la disciplina indígena, por supuesto que sí, pero también la presencia de los sacerdotes y de los misioneros que dotaban a la gente de un sentido de orden, de buen gobierno, y la gente vivía en paz, sin necesidad de soldados a lo largo de 250 años. En 1763 va a establecerse el ejército en México, en el virreinato de la Nueva España. Esto sucede debido a una crisis internacional que está viviendo el monarca Carlos III allá en la península ibérica. ¿Por qué? Porque resulta ser que está enemistado con Inglaterra, y los ingleses, para darle una pequeña lección a los españoles, deciden bloquear los principales puertos como La Habana, como el puerto de Cádiz y Sevilla, como también, pues no lo intentaron, pero acercarse tanto a Maracaibo y a Cartagena como a Veracruz. Y esto preocupó muchísimo al rey, porque se dio cuenta de que la Nueva España estaba totalmente indefensa. Ustedes habrán oído, amigos, que en el siglo XVII hubo algunas incursiones de piratas allá en Campeche y en Veracruz. El famoso Lorencillo, ¿se acuerdan? Que asaltaba las ciudades, violaba a las mujeres, las encerraban en las iglesias, robaba todo el oro que podía, después se iban, y pues no había ninguna manera de defenderse de estos ataques, porque no había ejército. Y por eso el rey pensó que era necesario establecer ya un contingente armado formalmente organizado para poder, en caso necesario, defender a la Nueva España, y envió para ello a un mariscal de campo, a don Juan de Villalba, con un millar de soldados más o menos en cuadro, es decir, no eran cuerpos militares, sino simplemente oficiales y hombres que venían a crear a su vez otros cuerpos de ejército para poder distribuirlos a lo largo de la Nueva España, y así lo van a hacer. A partir de ese año, repito, 1763, va a crearse por primera vez el ejército profesional en México. Desde entonces y a partir de entonces, ya sé que hay varios, que el ejército virreinal, que el ejército trigarante, que el ejército permanente, que el ejército conservador, que el liberal, que el federal, que el revolucionario, que el villista. Por eso en los anuncios del programa he dicho los ejércitos, así en plural. Dato importantísimo, el rey de España es muy astuto, y cuando decide crear el ejército de México, observa esta pequeña distinción. Los grados de oficial, de subteniente o alférez si es de caballería, de teniente, de capitán, de comandante, de teniente coronel y de coronel, se los vende, así como escuchan, se los vende a los criollos, quienes compran el grado con tal de andar a caballo y lucir el uniforme, ¿para qué más que la verdad? En cambio, la condición de tropa, es decir, los soldados rasos, los cabos, los sargentos, estos sí son de libre y voluntario reclutamiento, permitiendo con ello una nueva fuente de empleo importantísima en la Nueva España, porque el ejército llegará a contar
con poco más de 20,000 hombres inmediatamente que se crea, todos ellos soldados que son pagados ya por el erario y que pues de esto permite una serie de cuestiones novedosas como el viajar en el país. Un soldado que es reclutado en Valladolid y Morelia puede ser enviado a Durango, allá se casa con una durangueña, luego puede ser enviado, digámoslo así, a Córdoba o a Orizaba, Veracruz, y allá tienen a sus hijos, y luego pues se trasladan, vienen a la Ciudad de México. Comienza la movilidad social propiciada por el ejército, pero también comienzan los problemas, porque el ejército goza de fuero, que es esta situación de impunidad abierta en la cual los militares son juzgados por sus propios pares, permitiendo una serie de abusos importantísimos. Pero bueno, lo importante es que no combaten. Los van a reunir a todos, por ahí del año 1806 en Jalapa, allá en el estado de Veracruz, porque nuevamente los ingleses han amenazado y, por ejemplo, un par de años antes han invadido la ciudad de Buenos Aires y ahora el rey Carlos IV teme que puedan hacer lo mismo con Veracruz. Por ello, todo el ejército novohispano se reúne en Jalapa a la expectativa de una invasión inglesa que nunca va a suceder, pero esta reunión de tropas va a permitir que todos los oficiales se conozcan y comiencen a conspirar por la independencia. Pero de esto hablamos en un momento más. Y estamos aquí, amigas, amigos, para este segundo bloque del día de hoy de la historia que quiero vivir. Le aprecio enormemente a nuestra amiga Mar Arán. Dice, buenas tardes, es un placer escucharlo desde mi taxi. Nuevamente le insisto, ruego a Dios que sus pasajeros no se vayan a aburrir. Gracias, Mar Arán, se lo aprecio enormemente. También quiero agradecerle muchísimo a don Alberto Flores, que me dice que está escuchando ya el programa. Muchísimas gracias. Nuestro amigo Javier Arellano desde Nueva Orleans nos escribe, dice, en este lluvioso sábado y que está excelente el programa. Gracias a nuestro amigo Javier Arellano que nos escucha ya en Nueva Orleans, en Luisiana, en los Estados Unidos de América. También Diego Santiago dice que le encanta el programa, que lo escucha religiosamente cada sábado desde 2015 aquí en la Ciudad de México y pues le agradezco infinitamente, me desea que siga haciendo el programa por muchos años. Pues muchas gracias, lo aprecio enormemente, yo espero que así sea, si Dios lo permite. Déjenme platicarles, ya lo saben muchas personas, pero este año, en el próximo mes de marzo, si es el favor de Dios que estemos ahí, el próximo mes de marzo cumplo 25 años en la radio, siempre hablando de historia, y me da muchísimo gusto además celebrarlo aquí, en esta casa Radio Fórmula, mis primeras bodas de plata radiofónicas. Qué crucilería, ¿verdad? Pero estoy muy emocionado por ello, porque finalmente significa pues un cuarto de siglo de darle duro y continuo a esto. También nuestro amigo Luis Aníbal Cesarini, que nos saluda desde Argentina, no sé si está en Buenos Aires, dice que va a venir pronto a México, pero allá, desde la Argentina, nuestro amigo Luis Aníbal Cesarini, se lo aprecio enormemente. Bueno, vamos a continuar. Fíjense, cuando los oficiales realistas se conocen, cuando estos criollos que han comprado y pagado sus equipos, porque ellos tenían que uniformarse bajo su peculio, comprarse el caballito, pero se conocen todos en Jalapa, aquí de pronto van a comenzar las conspiraciones. En las tiendas de campaña, por ejemplo, en donde estaban todos acuartelados allí en los llanos de El Lencero, donde está hoy la hacienda esta hermosísima, que creo que hoy es Academia de Policía, pero que en algún momento perteneció a Antonio López de Santana. Allí, por ejemplo, Ignacio Allende, que ya andaba por esos lares, a quien su papá le había comprado el grado militar, para aclarar, como a Juan Aldama, como a Basolo, como a Iturbide, como a todos, pintó en una tienda de campaña una leyenda: independencia, criollos cobardes. Es decir, ya estaba el fermento lo que iba a suceder después, que para adelantar, porque no es el caso platicar de eso, como todos sabemos, finalmente el mando lo toma la madrugada del día 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, y queda como segundo el propio Ignacio Allende. Aquí aparece el ejército insurgente. Mejor dicho, la hueste insurgente, la muchedumbre insurgente. Vamos a hablar de historia objetiva, es decir, no voy a ponerme patriotero, y déjenme decirles con toda claridad que en cuestión militar el padre Hidalgo no tenía la más remota idea.
Un hombre que se caracteriza por sus ideales, por ese carisma que lograba transmitir a las personas, a sus feligreses, que fueron capaces de dejarlo todo, todo con tal de seguirlo. Es un hombre que no está preparado para conducir ni para dirigir una guerra. Déjenme explicarles cuál es el problema fundamental. La guerra, aunque a muchas personas puede chocarles lo que voy a decir, es una actividad humana que requiere de mucha exactitud. No el hecho de combatir y matarse unos a otros, sino el hecho de poder mover a un ejército, de poder llevarlo de un lado a otro, de poder reclutar sus soldados, de poder adiestrarlos y organizarlos, de poder abastecerlos de víveres, alimentos, forraje para los caballos, uniformes, lugares de pernocta, inclusive armamento, inclusive también hasta la presencia y asistencia de los servicios sanitarios y de emergencia médica indispensables. No es cualquier cosa la orgánica militar. Y de esto el padre Hidalgo no sabía absolutamente nada. El capitán Allende, inmediatamente que se da cuenta el mismo día del grito, que la multitud comienza a reunirse, que quieren todos salir acompañando al padre una vez que ha partido de Dolores y que se decide ir a San Miguel el Grande, pues el ejército comienza a engrosar. De 600 que salen de Dolores, cuando llegan a San Miguel ya son 4 o 5 mil personas, y después de San Miguel, cuando van a Celaya, llegarán casi a 20,000, después irán a Valladolid y Morelia, y va aumentando el número a tal suerte que cuando se presentan meses después frente a la Ciudad de México en la famosa batalla del Monte de las Cruces, son cerca de 80,000 individuos. Y dije individuos deliberadamente, no dije soldados. El padre Hidalgo aceptaba a todo aquel que se le presentaba, según él mismo declaró. No importaba si este hombre era joven, si era un hombre maduro, si era un anciano, si estaba soltero, estaba casado, si tenía 2 o 7 hijos, si sabía manejar armas o no sabía, si tenía fortaleza física para aguantar o no la tenía. No le importaba esto, y cuando Allende le reclama y le dice: padre, debemos reducir esta muchedumbre, déjenme seleccionar los 16,000 mejor preparados para llevármelos unos días a la sierra, adiestrarlos, instruirlos en el manejo de las armas, Hidalgo se rehusó, se negó por completo. ¿Cómo alimentar a esta muchedumbre? Que, por cierto, para que más o menos tengan ustedes en su imaginación y en su mente una idea de cómo era el ejército de Hidalgo, les ruego que recuerden cuando en las carreteras del país hemos por ahí circulado y nos topamos, o en las ciudades también, con una peregrinación, con una procesión que va a celebrar cualquier culto local, o en la Ciudad de México el 12 de diciembre, en fin, no importa lo que sea. Recuerden cómo viene la gente caminando. El papá, la mamá, la tía, el tío, la abuelita, el abuelito, los niños, los muchachos, los jóvenes, la novia, hasta el perrito lleva por ahí. Bueno, así marchaba por los caminos de la Nueva España la hueste del padre Hidalgo, con una total falta de organización absoluta. Y que, como no había con qué abastecerla a esta tropa inmensa, porque se requiere de alimentos y vestuario, y cuando no lo hay, se requiere de dinero para ir comprándolo en el camino, pues no había ni una cosa ni la otra. Entonces el padre Hidalgo permitió el saqueo de todos los lugares por donde pasaba, ya fuesen haciendas para robarse el ganado, para robarse el maíz, ya fuesen a ciudades para saquear objetos, ropa, dinero, y pues era la única manera de poder alimentar a esa muchedumbre en marcha, que repito, llegaron a ser 80,000 hombres, pero que por esa indisciplina, por esa falta de organización, por esa carencia absoluta de armas de fuego, uniformes, van a ser presa fácil en las batallas ya serias, porque bueno, el asalto a la Alhóndiga de Granaditas no tuvo chiste, ¿eh? Eran 20,000 insurgentes contra 400 españoles encerrados en un edificio, sí, muy resistente, pero como todos sabemos, no soportó que fue quemada la puerta y asaltaron. Es decir, ahí no tuvo chiste la batalla, para ser francos y objetivos. La primera batalla formal, ya, la seria, los insurgentes por poquito la pierden. Y me refiero a la batalla del Monte de las Cruces, donde estos 80,000 hombres se van a enfrentar a un pequeño ejército virreinal de 3,000 soldados nada más,
que les ocasiona 3,000 soldados muertos a los insurgentes, y de los realistas casi ni uno, y se retiran en paz, porque eso sí, la superioridad numérica de los insurgentes es abrumadora. Pero esta batalla es importante porque muestra el estado tan deficiente de las tropas de Hidalgo. Cuando se pregunta uno, ¿por qué perdió Hidalgo? Por esto que les voy a platicar. Hidalgo mandaba a sus tropas, a centenares y centenares de feligreses de Dolores o indígenas del camino que se habían juntado con él, a atacar de frente a las trincheras realistas, en donde había clavados cañones que al disparar el baño de metralla era tal que barría por completo a las muchedumbres que se acercaban, y los pobres indígenas mexicanos, que no habían visto nunca un cañón y mucho menos habían sentido el fuego incandescente de la metralla, se cubrían el pecho con un sombrero de palma, pensando que eso detendría el impacto terrible de la andanada de fuego, y por supuesto fue un despedazadero de soldados insurgentes. Ganó Hidalgo, pero a un costo muy alto, y por eso quizás una de las razones que se expresa es que no quiso entrar a la Ciudad de México, porque sabía que las tropas disciplinadas del general Félix María Calleja del Rey venían en su alcance desde San Luis Potosí, y que no quería enfrentarse a ellas, entre otras razones que no vamos a platicar el día de hoy. Se retira Hidalgo hacia Guadalajara, como todos sabemos, y allí, en enero de 1811, el propio Calleja va a dar cuenta, con sus 6,000 soldados, va a derrotar a un enorme, gigantesco, el más grande que ha visto México, ejército. 100,000 insurgentes allá en Puente de Calderón, que fueron fácilmente batidos por las tropas, los 6,000 soldados de Félix María Calleja del Rey. Esto fue la derrota para Hidalgo. Esto fue la manera tan sencilla como tropas disciplinadas, bien organizadas, bien armadas, bien comidas, bien dirigidas por oficiales competentes, derrotaron de una manera muy, pero muy sencilla a la hueste inmensa, pero desorganizada de el padre Hidalgo, con soldados que, pues pobrecillos, iban por el espíritu del saqueo a la gran mayoría, y que perdieron la vida por simplemente no saber combatir contra las tropas realistas disciplinadas. ¿Cuál es el mérito aquí? Pues el mérito es la organización, pero además también un plan de campaña efectivo, porque Hidalgo no tenía objetivos y no tenía idea de por qué hacía la guerra. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este tercer bloque del día de hoy de la historia que quiero vivir, hablando sobre los ejércitos en época de la independencia, insurgentes contra realistas. Gracias a don Iván García, que me escribe como siempre, me pregunta que si pertenecían al ejército o a la policía, unos grupos que en época revolucionaria ejecutaban un juicio in situ, sentenciando a morir colgados a salteadores de caminos. No, esos son los famosos rurales, no son del ejército, son fuerzas policíacas militarizadas, el cuerpo de rurales que pertenecían en aquel tiempo a la Secretaría de Gobernación, no son del ejército. También le agradezco muchísimo a don Fernando Montemayor, que me escucha, dice como cada sábado desde Scott, Arkansas, allá en los Estados Unidos, y dice que urgen 2 horas de programa. Yo también pienso lo mismo, don Fernando, y muchas gracias por escucharnos desde allá. Don David Augusto Sotelo nos escribe desde Acapulco y me pregunta que si Hidalgo era criollo. Sí, era criollo y rico. ¿Qué hay de cierto? Que en las últimas campañas era prisionero de Allende. En efecto, a partir de Aguascalientes, específicamente en la hacienda de Pabellón, un poquito al norte de esta hermosísima ciudad que tanto quiero de Aguascalientes, allí Hidalgo fue depuesto del mando, y desde allí hasta Saltillo y de allí hasta la Catita de Baján, donde fueron capturados, Hidalgo iba en realidad en calidad de prisionero de Ignacio Allende. Y nos saluda también don David Augusto Sotelo, muchas gracias. También déjenme rápidamente, Mar Arán me volvió a escribir y dice que su pasaje no se aburre. Gracias, qué bueno, que al contrario terminan por preguntarle la estación y el horario del programa. Qué bueno, muchísimas gracias. Don Fernando Paulina Bedillo me saluda, dice que está escuchando el programa, que está buenísimo. Desde Morelia, Michoacán, muchas gracias. Hace mucho que no voy a Morelia, ya tengo que ir pronto. Don Emilio Ángeles también me escribe, me envió una felicitación, muchas gracias. Dice que si le puedo dar la fecha de cuando hablé sobre la historia de la corrupción, o que dónde la puede encontrar. Mire, la fecha no me acuerdo, pero si me hace usted favor de ver el canal José Manuel Villalpando en YouTube,
Ahí va a encontrar todos los videos de estos programas y ahí sí pongo el nombre y el tema de qué se trata. Lo va a encontrar muy fácilmente. Simplemente en YouTube ponga José Manuel Villalpando, abre el canal, entra usted ahí y ahí están todos mis videos. Ya casi hay un centenar de videos míos, pero son los últimos porque esto fue, si mal no recuerdo, en el último tercio por ahí del año pasado. Así que le va a ser fácil encontrarlo. Gracias a don Gerardo Guadarrama, que dice que es un excelente tema y muy objetivo. Y don Rafita Barrios, como siempre, que nos escucha, dice que está atento al programa de hoy. Gracias. Bueno, vamos rápidamente, si no, no me da tiempo de avanzar. Hidalgo no sabía en realidad para qué peleaba, porque el fin político de la guerra pudo haberlo conseguido si hubiese entrado a la Ciudad de México cuando pudo hacerlo, pero una vez que se retiró de ella, pues en realidad había perdido primero la iniciativa y segundo el sentido, el objeto de lo por qué pelear, por qué hacer que la gente muriera cuando lo tuvo al alcance de la mano. Pero olvidémonos de Hidalgo por un momento y vamos a pensar también con mucha seriedad y objetividad en los contrarios. ¿Quiénes son los realistas? Bueno, son oficiales criollos, ¿eh? Los soldados realistas, todos los soldados realistas son mexicanos. Los oficiales son mexicanos. Los altos comandantes, los generales, sí son españoles. Sí, con toda franqueza. Como dos particularmente. Félix María Calleja, que es un militar español muy preparado, muy bien adiestrado, muy capacitado, muy fogueado. Por cierto, bueno, si un día tiene una oportunidad, por ahí está mi libro que se llama Mi gobierno será detestado, que es, creo yo, la única biografía novelada que hay sobre este personaje, sobre Calleja, que es un hombre interesantísimo, porque es un militar de primera línea, ¿eh? Claro, se enfrentó con otro todavía más capaz que él, genial, que es Morelos, ahorita hablaré de eso. Pero Calleja es un hombre que le bastó salir él al frente, al campo de batalla con sus 6,000 hombres y derrotar consecutivamente a los insurgentes, primero en Aculco, después en Guanajuato. Ahí no estuvo Hidalgo, estaba únicamente Allende, donde derrotó a Allende por completo, y después se fue a Guadalajara y en Puente Calderón les infligió una terrible derrota a el padre Hidalgo y a sus huestes. Pero el plan general de la campaña, el plan general con el cual se combatió la insurrección de Hidalgo, es obra del virrey, de Francisco Javier Venegas. Siempre en el libro de texto gratuito y en nuestros discursos y programas de televisión es el malo de la película. Y sí, pues es el virrey, pues es el contrario. Pero repito, hoy no es programa patriotero, es un programa más objetivo en cuanto a la presencia y participación de los ejércitos. Bueno, este hombre, Venegas, que llegó a México, a la Ciudad de México, a la capital, el día 13 de septiembre de 1810, 3 días antes del grito, es un militar de primer nivel. En España era abogado originalmente, pero se ingresó al ejército con motivo de la invasión napoleónica a la península ibérica, y él es uno de los generales, escuchen amigos esto, que combatió en la famosísima batalla de Bailén, allá en Andalucía, la primera batalla en la cual Napoleón Bonaparte, sus tropas francesas de élite conquistadoras de toda Europa, fueron derrotadas. La primera batalla que perdió Napoleón fue en España, fue en Bailén, y uno de los generales que comandaba el ejército español que venció a los franceses de Napoleón se llama Francisco Javier Venegas, quien como una especie de premio a esa conducta verdaderamente, pues, de primer nivel de haber vencido a las tropas napoleónicas, fue enviado a México como virrey, y él es el que diseña el plan de acción en contra de Calleja, perdón, a favor de Calleja y en contra de Hidalgo, ayudado por un joven oficial, el teniente coronel Torcuato Trujillo. ¿Se acuerdan? Que es el que pierde formalmente en la batalla del Monte de las Cruces, que se va a convertir en su ayudante, y en otro joven general, José de la Cruz, que va a ser después ascendido a mariscal y va a ser el comandante en general de todo el occidente, con sede en la ciudad de Guadalajara. Hombres, pues, de primera línea, militares verdaderamente competentes. Pero sin embargo apareció Morelos. Y aquí sí, con él aparece también el mejor militar que ha existido en la historia de México. Un hombre que no tenía idea de lo que podía ser capaz de hacer. Un hombre que jamás se preocupó ni pensó que tenía una capacidad natural, innata, como se dice, para ser un gran comandante militar. Un hombre del cual se llega a decir también
que Napoleón pensó en él y que llegó a afirmar que con 5 Morelos conquistaría el mundo. No sé si lo habrá dicho o no lo dijo Napoleón, pero el caso es que Morelos sí tiene una dimensión como un capitán, como un líder de guerra de primerísimo nivel. Fíjense las diferencias con Hidalgo que son esenciales. Jamás fue soldado. Jamás había disparado, yo creo, que un arma, salvo las esenciales para cazar a algún animalillo para comer. Pero Morelos desde el primer momento dispuso las cosas de manera muy distinta a lo que su maestro Hidalgo hacía. No reunió una muchedumbre, salió con 11, 12 personas de Nocupétaro. No aceptó a todo mundo. Decidió que su ejército sería siempre pequeño. No pasó nunca de 6,000 hombres, perfectamente organizado en brigadas de 1,000 cada una de ellas al mando de un oficial superior muy competente, que ahorita hablaré por qué. Pero además también, escuchen amigos esto que es esencial. Morelos exigió que sus soldados, los que iban a participar en su ejército, fuesen jóvenes, fuertes, diestros ya en el manejo de las armas y solteros. No quería señoras en la tropa, ni niños mucho menos, que tenían que estar siendo cuidadas y arrastradas por los caminos, porque él quería un ejército eficaz, móvil, con iniciativa, con posibilidad de dar golpes de sorpresa como lo hizo, y para esto requería pues una tropa que fuese lo suficientemente fuerte, audaz y sin compromiso para poder arriesgarlo todo, y ganaba batallas con eso. Se trató pues además de darle a este ejército una organización, no solamente reclutando hombres capaces, sino también, fíjense, dispuso que el resto de la población, los que tenían voluntad de unirse a ellos, en lugar de que fueran soldados y estorbaran, los demás se dedicaron a trabajar para habituallar, para abastecer al ejército insurgente. Morelos no tuvo que recurrir a los saqueos, puso impuestos de guerra en las poblaciones, pero compraba alimentos, los mandaba a fabricar, los mandaba a sembrar, los mandaba a hacer tortillas, tenía haciendas amigas de aliados en la cual se producía maíz o le daban carne, lo proveían de chivitos, es decir, un ejército bien organizado por un hombre que no era militar, pero que tenía naturalmente ese talento, a lo cual hay que añadirle 2 cuestiones bien importantes. Tenía un conocimiento soberbio de la geografía, es decir, de los teatros de batalla, de los escenarios donde se iba a combatir, porque recuerden que había sido arriero y había recorrido los caminos de Michoacán, parece canción, había recorrido también los caminos del hoy estado de Guerrero, los caminos del sur, como dicen las melodías mexicanas, de Oaxaca, también de Puebla, de Veracruz. Conocía como la palma de su mano todos los vericuetos, las veredas, la forma de poder llegar a un lugar más fácilmente, la forma también de retirarse sin peligro, dónde acampar, dónde golpear, dónde poder esconderse. Es decir, conocía perfectamente bien la geografía, la orografía, la hidrografía del teatro, el escenario de combate. Pero además, también era un hombre que conocía profundamente bien las capacidades humanas y tuvo la virtud enorme de elegir a un grupo de verdaderos brillantes subordinados. Recuerden, comenzó con la familia Galeana, allá en Tecpan, con don Hermenegildo, con don Pablo, luego siguen los Bravo con don Leonardo el Padre, el patriarca, luego seguirá también sus hermanos Víctor y Miguel, el hijo, ya jovenzuelo, de 20 y tantos años de edad, Nicolás Bravo, este gran caudillo que será el consentido de Morelos por su valor, por su brillantez para combatir. Después se va a reunir también a él Vicente Guerrero, Juan Álvarez, el padre Mariano Matamoros, otro sacerdote. Pero bueno, de esto hablamos en un momento más. Y estamos aquí, amigas, amigos, para este último segmento del día de hoy de la historia que quiero vivir, que se va rapidísimo. Gracias a don Claudio César Patiño Fernández, que me pregunta que qué pasó con los podcasts de Radio Fórmula. Pues mire, debo decirle que quién sabe qué pasó, pero ya no hay ninguno desde hace varios meses de ningún programa de Radio Fórmula. Me imagino que la empresa debe haber considerado que no era pues una política ya correcta tener podcasts, pero sin embargo, en este caso, el programa, como ustedes ya lo saben, pueden volverlo a escuchar y ver. Digo, si verme a mí es ver el programa,
a través de mi página, tanto en Facebook de Villalpando la Historia, donde coloco cada sábado en la noche el programa, como en mi canal de YouTube, José Manuel Villalpando, en donde están por lo menos el último año y medio de programas desde que tomé la decisión de grabarlos, porque pues antes se me perdían y preferí ya mejor conservarlos, así que están disponibles en ambos medios los videos de este programa tal cual. También le agradezco infinitamente a don David Augusto Sotelo, que recuerde que tengo que pendiente que hablar sobre los mudéjares que vinieron con Cortés. Híjole, sí lo tengo que hacer en algún momento de la vida. También don David Rogués me saluda, muchísimas gracias. Don Víctor Torres Nuevo desde Paramount, California, nos saluda, se lo aprecio enormemente. Y Mar Arán me vuelve a decir que la usuaria de su taxi, a la cual saludo, y ella también preguntan que dónde firman para que sean 2 horas de programa. Háganme la buena, por favor. Pero bueno, vamos al tema para terminar el día de hoy. Decía yo hace un momento que pues Morelos finalmente consigue y recluta personalmente a oficiales distinguidísimos. Mencionaba yo a la familia Galeana de Tecpan, a los Bravo de Chichihualco, también por supuesto al padre Matamoros de Jantetelco, naturalmente a Vicente Guerrero de Tixla, pero también llegan personas muy curiosas como Manuel Mier Terán, un joven brillantísimo estudiante del Colegio de Minería, y un duranguense que vivía en la Ciudad de México, Manuel Fernández Félix, que como todos sabemos este muchacho, en el calor de la batalla, cuando Morelos toma la ciudad de Oaxaca, decide cambiarse el nombre y llamarse desde entonces Guadalupe Victoria. Las batallas se dan y de manera muy sencilla, porque Morelos es un genio natural de la guerra. Recuerden ustedes que hace una campaña muy rápida por el sur, se encierra en la ciudad de Cuautla, los realistas lo tratan de sitiar, los vence, después rescata también la ciudad sitiada de Guajuapan, envía a Nicolás Bravo a Coscomatepec, que también se encierra, y se rompe el sitio de Coscomatepec. Pura victoria coronada por la de Oaxaca y por la de Acapulco. Fíjense, amigos, es tan devastador el efecto de Morelos que la autoridad española tiene que reaccionar y se dan cuenta que Venegas, este virrey genial, el vencedor de Bailén que derrota a Hidalgo, es incapaz de poder contener la insurrección de Morelos porque es totalmente algo distinto. Los realistas huyen despavoridos cada vez que se acercan las tropas de Morelos. Cambio de virrey, asciende al poder Félix María Calleja del Rey, que está más hecho y acostumbrado al país, pero España no se queda tranquila. Y entonces sí mandan tropas de refuerzo, el cuerpo expedicionario español, casi 8,000 soldados que provienen de los batallones de Asturias, de Lovera, de Aragón, de Zaragoza. Vienen soldados auténticamente españoles para ayudar a combatir a Morelos. Pero es imposible, Morelos está en un plan ganador. ¿Cuándo pierde Morelos? Cuando él mismo rompe su propia exigencia. Fíjense, amigos, si él pedía a sus soldados que se entregaran por completo a la causa, que no tuviesen compromisos familiares, que no fuesen casados, que no tuvieran nada que obstaculizara la entrega absoluta. Morelos, cuando incumple este requisito que exigía a los subordinados suyos, es cuando va a fracasar. Déjenme platicar rápidamente la anécdota. Bueno, más que anécdota, la historia. Después de vencer en varias batallas, después de instalar inclusive el Congreso de Anáhuac en Chilpancingo, decidió atacar la ciudad de Valladolid, hoy Morelia. Y para hacerlo, el camino lo hacía llevar por Nocupétaro, por Carácoro, los Curatos, donde estaba pues el lugar de su residencia, donde vivía la mujer que le había dado a su hijo Juan y a su hija Guadalupe. Su hijo Juan andaba con él, inclusive lo había hecho hacer carrera militar. ¿Se acuerdan que un día platicamos de él? Este pequeño niño que lo hizo capitán de la compañía de emulantes en el sitio de Cuautla y que fue ascendiendo hasta llegar a brigadier de los ejércitos insurgentes. Bueno, él andaba con su papá, pero al pasar por Nocupétaro se enteró de la triste noticia que Brígida Almonte, esta mujer, la madre de Juan y de Lupita, había fallecido apenas unos días antes, que no había alcanzado a llegar a verla viva, con vida todavía, y de pronto se encuentra con la desoladora noticia de que su hija Guadalupe está sola y huérfana. Así que Morelos la recoge, se la lleva, instalará su campamento en las lomas de Santa María frente a la Morelia actual,
donde hay hoy un fraccionamiento y hoteles muy bonitos allá en esta hermosísima ciudad de Morelia, y nuestros amigos que nos escuchan allá saben perfectamente bien de lo que hablo. Y allí en las lomas de Santa María, Morelos se descuida y en su tienda de campaña, en lugar de atender el plan de operaciones para atacar la ciudad, en lugar de preparar las guardias y los centinelas para poder pasar la noche, en lugar de revisar con sus subordinados el estado del parque, las tropas, la colocación de los soldados, se dedica esa noche, como todo ser humano que sufre, a consolar a su hija, a consolar a su hijo, que se han quedado sin mamá. Su mamá acaba de morir unos días atrás y no habían tenido tiempo de estar los tres lamentando y doliéndose de la pena, Morelos de la mujer que amaba y los niños de su propia mamá. Esto fue suficiente, este descuido, para que se relajara la disciplina en el campo insurgente y para que los realistas, al mando de un astuto y también muy brillante oficial, criollo, también de Morelia, Michoacán, de la misma Valladolid, Morelos era de allí también, fíjense, y dice el refrán mexicano que para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. Así que un vallisoletano solamente era capaz de vencer a otro vallisolitano, un moreliano contra otro moreliano. Y este es Agustín Iturbide, que va a sorprender el campamento insurgente, va a sembrar el pánico, va a obligar a la retirada, inclusive va a ocasionar que los insurgentes de Morelos, porque él sale huyendo con sus hijos, están descoordinados y comienzan a dispararse unos a otros. Iturbide atraviesa el campo, sembró el pánico, logró la victoria. Morelos huye con el resto del ejército hacia Purorán. Allí los vuelven a alcanzar las tropas realistas al mando del general Llano, pero Iturbide, que es el que comanda la vanguardia, vuelve a atacar. Y vuelve Iturbide a derrotar a Morelos, capturando inclusive al padre Matamoros, quien será fusilado después. Es decir, Morelos pierde cuando él mismo rompe sus propias normas, y después la insurgencia pues va a venir a menos una vez que Morelos es fusilado, cuando finalmente los propios políticos del Congreso de Anáhuac se pelean y hacen un desastre de la guerra, que como todos sabemos, desde la muerte de Morelos el 22 de diciembre de 1815 hasta el 24 de febrero de 21, no pasa nada, al contrario, se acaba casi toda la insurrección porque el nuevo virrey Juan Ruiz de Apodaca ofrece el indulto, el perdón a todos los insurgentes. Esta guerra empieza a sofocarse y extinguirse y solamente revivirá cuando el propio Iturbide proclame el plan de Iguala, proclame la independencia, proclame y dé a conocer la nueva bandera nacional, nuestra bandera tricolor, y sobre todo, y lo más importante, cuando anuncie para el efecto lo que estamos platicando, la creación, la formación del Ejército Trigarante, el nuevo ejército de la patria mexicana, que se crea a partir de los soldados realistas, los criollos y mestizos y castas que servían al rey de España en la tropa del soldado real, del ejército realista, cuando todos ellos desertan de su bandera del rey y pasan a formar parte de la bandera mexicana, con los insurgentes. 3,000 de ellos, que al mando de Vicente Guerrero deciden unirse, todos sabemos, se abrazan en Acatempan, y ese día nace el nuevo ejército mexicano. Uno de los ejércitos mexicanos, para ser muy claro. Pero este es el ejército, el Trigarante, que una vez consumada la independencia y andando los años, se va a convertir en el ejército nacional mexicano, en el ejército permanente, en el ejército profesional. Es el mismo ejército, ya lo veremos en su momento, porque los muchachos que están en ese momento llegarán a hombres maduros y viejos años después. Es el mismo ejército que finalmente sobrevive hasta la época de la Guerra de Reforma, con las virtudes que tiene el soldado mexicano, pero también con los defectos que tienen los soldados mexicanos. De ambas cosas hay que hablar con toda objetividad. Son heroicos, sí, pero también eran impunes en todo lo que hacían porque estaban protegidos por el famosísimo fuero militar. Es la condición humana, ¿eh? Nadie es 100% blanco, nadie es 100% malvado, nadie es 100% virtuoso. El hombre es así, con tonalidades grises en mayor o menor medida, y los mismos soldados, los mismos oficiales, los mismos generales que se comportarán heroicamente en el campo de batalla, los que van a combatir a los invasores, como lo platicaremos de hoy en 8, al mismo tiempo también están
corrompidos hasta la médula por asunto del fuero que les otorga impunidad para hacer lo que quieran. Esta es la base y la creación de nuestro ejército. Fíjense, llevamos apenas 2 programas. Me faltan 5, ¿eh? Ya hice mi planeación perfectamente para poder la semana que entra hablar de cuartelazos e invasiones, seguir con la reforma y el imperio, la revolución mexicana, los años de los sonorenses, que son bien interesantes hasta la Segunda Guerra Mundial, y el ejército contemporáneo del 68 para acá, pasando por supuesto por la Guerra Sucia y por Chiapas. Pero de esto hablaremos ya la semana que entra con más calma en cuanto avancemos en esta serie de los ejércitos mexicanos. Por hoy, amigas y amigos, muchísimas gracias como siempre por su atención. Le aprecio mucho a don Raúl Cruz, como siempre en operación. A mi productora, Daniela García, también le agradezco infinitamente. Y a ustedes, amigas y amigos, su atención para escucharnos la semana que entra, si Dios lo permite. Y pásenla muy, pero muy bien. Se los aprecio. Hasta pronto.